Pues, señoras y señores del jurado, buenas tardes. Este es uno de los momentos para mí más emocionantes y culturalmente con poso y peso de la Semana Negra, porque se presenta una novela. Se presenta una novela especial en el concierto canon de todo el programa de la Semana Negra. Esta novela es Castellano, de Lorenzo Silva. ¿Por qué especial? Es especial porque Lorenzo Silva es uno de los más reconocidos representantes de la novela negra española y ver pata negra como el jamón. Sin embargo, en esta ocasión ha demostrado que respeta y ama el oficio que ha elegido y no ha tratado de repetirse a sí mismo, ha querido dar de verdad que un salto tremendo como escritor, y yo no lo digo como escritor y mucho menos como crítico literario o como presentador. Yo hoy, que es mi última presentación y ya estamos en la recta final de la Semana Negra, quiero hablarles como una persona que ama la lectura. Y como tal, me ha impresionado Castellano y quería explicarles por qué. Pero como tenemos poco tiempo, primero contarles de qué va. Esto es una novela histórica sobre la gesta de los comuneros de Castilla. Lo es, pero mucho más. También es una novela del yo, porque es una novela en la que el autor trata de hacerse la pregunta y responder la pregunta ¿de verdad quién soy? Pero es mucho más. También, como les decimos, es una novela femenina y feminista. ¿Y por qué? Porque revela históricamente un personaje poco tratado. Hay algunas obras de teatro, Martínez de la Rosa, etcétera, poco tratado, y hace que esa gesta, que normalmente parece que la épica es algo masculino, lo pone el acento de la acción, el acento también de la inteligencia política en una mujer. También es una novela política, en el sentido de que nos hace entender que muchos de los bienes y de los males que son más acuciantes en el debate político de este país provienen de lo que hemos sido históricamente, de los aciertos y errores políticos, y por eso esta novela es tan importante, porque entra de forma muy pertinente, muy inteligente, muy documentada y muy decidida en el gran debate político de este momento. Y después de decir así pinceladas generales, vamos con el argumento. Resulta que un escritor, no se dice el nombre, pero como dicen en el pueblo, lo entendí hasta yo, que el autor va en su coche y va escuchando canciones en el coche, y por una conspiración del azar se encuentra con una canción del Mester de Juglaría que musica un poema de Luis López Álvarez, que todos conocemos, Castellanos de Castilla, y siente una suerte de déjà vu, una epifanía también, y entonces eso le sirve de acicate casi psicoanalítico, y se pone a recordar que él tiene dos costados, uno castellano, otro andaluz, y de hecho en su infancia y su adolescencia iba de vacaciones a los dos lados, a veces al sur, a veces al norte, y esta es la epifanía. Oye, si yo me he dado cuenta de que en el sur había un fuerte sentimiento de identidad y en Castilla, en Salamanca, ninguno. ¿Y esto por qué? Esta pregunta es el punto de arranque de la narrativa, pero también se mete a sí mismo en esa narrativa. No inicia una novela, inicia una investigación apasionada y apasionante, que le lleva a hacer viajes, a huronear como si fuera un detective en archivos, en Simancas. En esta novela está ese viaje intelectual, está toda esa investigación, pero también le lleva a preguntarse quién es. Y está también cuando vivió en Barcelona, todo eso está también en la novela, pero les aseguro que es una novela histórica. Es una novela sobre los comuneros de Castilla. Es una novela impresionante por su documentación, por su ambientación, por su pertinencia. Pero vamos a hacer pequeñas preguntas para, en el poquito tiempo que tenemos, hacerle una entrevista, porque este es el otro elemento que les quiero comentar. Hay escritores con gran talento para la narrativa de ficciones, y eso no significa que sean escritores que tienen discurso. Aquí hemos visto de todo en la Semana Negra. Estamos ante un gran escritor, un escritor que Paul Preston
decía que sus novelas negras son episodios nacionales, en el sentido de que él hace novelas con guardias civiles para hablar de nuestra realidad actual y hacer como una pequeña novela histórica contemporánea. Por eso vemos mucha coherencia en su escritura de castellano, porque es un episodio nacional, pero en el sentido de Walter Scott, por su acción, en el sentido, desde luego, de Galdós, y vamos a hablar con él de por qué, y así verán que lo fascinante es que es un escritor de género, sí, pero también es un escritor muy dotado para la documentación, muy dotado para la comprensión de lo que somos individualmente y como país, y además es un escritor que tiene discurso. Mi primera pregunta, además de agradecerte esta novela y tu presencia en la Semana Negra y tantos años de magisterio, es esta. Ese yo del que emana la acción y del que emana la investigación y el que emana la iluminación que has tenido escuchando, que ha tenido el yo escuchando esta canción, y a partir de ahí todo este castellano, todo este decir, existe una identidad castellana a la que el yo dice que pertenece. Este yo, al principio yo pensaba que era Lorenzo Silva. Lorenzo Silva era el que iba conduciendo y ahora quería hacerte esta pregunta. ¿El yo del que emana la acción narrativa de esta novela a lo mejor es cualquier español? Bueno, antes de nada, déjame que dé las gracias a la Semana Negra por invitarme una vez más. Son muchas las semanas que he tenido la oportunidad de compartir, desde la primera, en el año 98. También que agradezca a quienes nos escuchan que estén aquí, prestándonos atención, a ti y a mí, aunque no ostentemos cargo alguno, ni representativo, ni ejerzamos ningún poder sobre nuestra sociedad. Y, en tercer lugar, déjame que te agradezca a ti tus palabras. Creo que a quienes acaban de escucharte no hace falta que les explique por qué, ¿no? Por tanta generosidad y tanta pasión también en la lectura, ¿no? Uno escribe apasionadamente, pero también sueña con que le lean apasionadamente. Eso no sucede siempre, a veces porque uno no está a la altura, pero cuando sucede, pues la verdad es que hay que celebrarlo, ¿no? Pues mira, la verdad es que la pregunta, el yo de la novela, parte en muchos casos de experiencias reales mías, parte en muchos casos de episodios de mi biografía, casi diría más bien anécdotas de mi biografía. Quien quiera saber quién soy yo en lo profundo seguramente no lo va a encontrar en este libro, porque no me parece un asunto lo suficientemente interesante como para convertirlo en una novela, pero sí va a encontrarse con pedacitos de mi vida que me sirven para emprender este viaje y para tratar de aportarle a esta historia una dimensión que va por lo que acabas de decir. A mí, en cierto momento, me interesaba mucho mi propio deslumbramiento por la historia de las comunidades, me interesaba mucho el sentido que tiene la revolución o la revuelta o la rebelión de los comuneros en la historia castellana y española. Me interesaba mucho trasladar esa especie de reivindicación de la dignidad de Castilla y lo castellano en un momento en el que Castilla y lo castellano están opacados, invisibilizados, casi en muchos momentos o en muchas circunstancias o situaciones uno tiene la sensación de que menospreciados, malqueridos. Todo eso me interesaba, pero yo no quería convertir esto ni en una reivindicación de mi castellanidad, ni siquiera en una reivindicación de la castellanidad. No quería escribir un libro para castellanos. Quería escribir un libro en el que cualquier persona que alguna vez se interrogue acerca de su propia identidad, se haga esa pregunta, ¿quién? ¿Qué soy? Y después de hacerse esa pregunta y de esbozar posibles respuestas, se pregunte, ¿y con esto qué hago yo? ¿Con esto qué hago yo para que mi vida sea mejor? Para que la vida de los demás sea mejor. Es decir, con esto que encuentro como respuesta a esta pregunta, ¿qué hago en el sentido práctico? ¿Cómo vivo mi identidad y cómo propongo mi identidad a los demás? Con una idea muy sencilla, que creo que está bastante claramente expresada al principio del libro, con la finalidad de no hacerme daño yo ni hacer daño a otros. Porque las identidades han provocado muchas autolesiones y muchas agresiones. Y eso es lo que yo no quiero, que nunca sea una identidad respecto de mi persona ni respecto a las personas a las que quiero. Y en ese sentido, ese yo, que parte de experiencias biográficas mías, está desdibujado literariamente, está
tratado literariamente, ficcionado, de manera que pueda generar una empatía con cualquier lector que alguna vez haya hecho esta pregunta y quiera responderla en un sentido abierto. Naturalmente, el que se haya hecho esta pregunta y la tenga respondida en un sentido cerrado, ortodoxo, preceptivo y demás, pues este no es un libro directamente. Pero este es uno de los grandes hallazgos del libro en cuanto a este inicio del yo. Es tratar de forjar una identidad colectiva no arrojadiza. Y eso me parece una lección muy pertinente para este momento en el que nosotros vivimos. Sin embargo, quiero decirles, les recomiendo encarecidamente que compren y lean castellano, porque esta es una idea, como decimos, necesitamos, pero este no es el único aliciente de esta novela, porque estamos hablando como si fuera una novela del yo, pero es mucho más. También tenemos aquí una novela histórica muy bien investigada, que después de ese yo, después de la presentación del propio escritor que hace eso, resulta que toda esa investigación, hay novelas históricas en las que nos apabullan con la erudición, con la ambientación. Aquí no. Aquí, con total naturalidad, de repente estamos metidos en la gesta de los comuneros de Castilla. ¿Y cómo se nos describe la gesta de los comuneros de Castilla? La gesta de los comuneros se inscribe directamente en la historia de tantos como han luchado a lo largo de la historia en contra de la arbitrariedad del poder y en pro de un mundo mejor. ¿Y por qué lo sabemos? Porque la novela empieza con alguien que nos dice esto, que nos sitúa en la historia de los que han luchado utópicamente por lo que es justo. Y, curiosamente, es un franciscano. Estamos en Toledo, estamos de repente asistiendo, tócate las narices que vengo de vendimiar, decimos en el pueblo, a una homilía. En esa homilía hay un franciscano que le está diciendo al pueblo las verdades del barquero y las está diciendo de modo impresionante, porque este es otro de los hallazgos de esta novela, los hallazgos teológicos. Esto no es... la teología era muy importante en este siglo y esta no es un compartimento estanco. Los franciscanos están de este lado de la verdad, están con el pueblo totalmente, están diciendo lo que hay que decir y hay un personaje determinante de la historia que lo está escuchando. ¿Qué dice este franciscano? ¿Quién está escuchando? Bueno, yo en el relato histórico lo que le quería trasladar al lector era fundamentalmente que esta es una historia que tiene valor porque en ella hay personas, seres humanos, que son grandes personajes históricos y también pueden ser grandes personajes literarios. En esta historia también hay ideas. Esta no es una revolución que se plantee porque alguien de repente está descontento o porque el poder le quiere imponer una obligación y se revuelve de manera instintiva o irracional, sino que hay una elaboración de ideas poderosa detrás, que la hacen los franciscanos de Toledo y la hacen los dominicos y los agustinos de Salamanca, que es probablemente uno de los centros del saber de Europa occidental en el siglo XVI, que detrás de esta revuelta hay ideas que se han proyectado hacia el futuro a través de esa escuela de Salamanca, a través de figuras como Francisco de Vitoria, que enseña muy poquitos años después en la Universidad de Salamanca, y que han conducido, entre otras cosas, a los derechos humanos como categoría universal, es decir, a los derechos y libertades fundamentales, precisamente porque estas ideas que se elaboran en Castilla en el siglo XVI y que están debajo de la Revolución de las Comunidades son las ideas que empiezan a marcar de una manera sólida y fundada, partiendo de la teología, pero también partiendo de la filosofía clásica, de Aristóteles, de Cicerón, de San Agustín, de Santo Tomás, partiendo de ese aparato intelectual, empiezan a plantear, primero, que todos los seres humanos tienen una dignidad irrenunciable y que el poder, cualquier clase de poder, tiene límites. Los tiene el del emperador y los tiene el del Papa, que eso es lo que teoriza Francisco de Vitoria. Y eso esas ideas están en la Revolución. Personas, ideas y luego otra cosa muy importante, leyes. Leyes. Los comuneros no se lanzan a cortar cuellos y a que mande el caudillo que tiene la espada en la mano. El caudillo que tiene la espada en la mano, que está en esa misa en Toledo, es Juan de Padilla, es un jefe militar supeditado a una junta general en la que están representadas 14 de las 18 ciudades castellanas con derecho a representación en Cortes, que toma colegiada y democráticamente todas las decisiones y que nombra y destituye a los jefes militares. De hecho, Padilla es y deja de ser varias veces el jefe militar. Es decir, al final no manda un espadón
manda una asamblea legislativa que, conectando con los principios de las leyes castellanas, intenta una reforma constitucional, que son los capítulos de Tordesillas, donde por primera vez en un texto protoconstitucional se plantea en la Europa, que en ese momento es absolutista. En ese momento, para quien no lo recuerde, en Francia está Francisco I, en Inglaterra está Enrique VIII, en Alemania está Carlos V, monarcas absolutos todos ellos. Bueno, pues en ese momento en el que el absolutismo impera en toda Europa, unos tipos de Castilla dicen: entre el rey y el reino puede haber conflicto de intereses, cosa que niega el absolutismo, y si hay conflicto de intereses, lo que ha de prevalecer, porque es lo conforme a la razón, al derecho natural y a la ley de Dios, es el bien del reino y no el capricho del monarca. Y todo eso está puesto en negro sobre blanco. Bueno, pues eso es lo que yo intentaba contar en la historia y a través de esos seres humanos, porque son seres humanos. Pues ahí está ese franciscano, ahí están los doctores de Salamanca, ahí está Juan de Padilla, que es el militar, hoy está María Pacheco, la que has aludido antes, que es la mujer que va a mantener, incluso cuando su marido ya ha perdido y lo han ejecutado, va a mantener viva la llama de la rebelión. Pero tenemos que hacerles saber, señoras y señores, que esto, como les decimos, empieza siendo una novela del yo, ahora, como decimos, está convirtiéndose, cuando nos introduce desde esa homilía y todo lo que está pasando, en esa presentación ideológica de la novela y también en la presentación del personaje de Padilla. Esta novela, como las grandes novelas históricas, nos hace ver que existe el heroísmo, que necesitamos los líderes, necesitamos referentes, sobre todo nosotros los que no tenemos energías para la épica, porque desde la épica se construye la historia. Y este es Juan de Padilla. Pero no solo. Esto es lo importante, esto es lo magnífico en esta historia, que de repente nos hace ver que en la historia también hay el trasfondo de la historia. Muchas veces se ha masculinizado en exceso la historia y no somos herederos solamente de héroes, también somos herederos de mujeres, una estirpe de mujeres luchadoras, apasionadas, que no se pliegan, que no se venden. Y es que de repente hay que decir que Juan de Padilla, que es un héroe, de hecho se enfrenta con tal inteligencia, él nunca habla del rey como nosotros hablamos ahora. De hecho, tienen el concepto de un rey extranjero. Para ellos el que se había educado en España era su hermano, como ahora el autor nos va a hablar, pero en realidad llamamos al rey, Juan de Padilla es Carlos de Gante. Es un rey extranjero que lo que viene es a conseguir nuestros dineros, a conseguir nuestros recursos para medrar en la corona de Europa. Está pensando en Europa, no está pensando en nosotros. Y precisamente por eso se enfrentan por su arbitrariedad. Pero no triunfan. Y sin embargo, aquí están las mujeres, que no se las nombra muchas veces, pero protagonizando la historia de una forma que también es heroica, que es desde la inteligencia, incluso perdiendo de sus recursos, convenciendo con argumentos impresionantes de una inteligencia que debiera hacer que estuvieran en primera fila de los protagonistas de la historia. ¿Por qué? ¿Cuáles son esos argumentos y de quién estoy hablando? Pues mira, si me permites, antes de pasar a las mujeres, que merecen mucho la pena, solo dos notas sobre por qué Padilla es un héroe épico y en qué sentido a mí me gusta reivindicarlo como héroe. Es un héroe militar que desata el entusiasmo a su paso, es decir, lo cuentan incluso los cronistas del emperador, cuando Juan de Padilla vuelve a Valladolid en la Nochevieja del año 1520, lo reciben prácticamente como a Cristo en Jerusalén, ¿no? Lo aclama toda la ciudad, las muchachas se desmayan, bueno, estas cosas, ¿no? Esto lo cuentan los cronistas coetáneos. Y sin embargo, Juan de Padilla nunca reclama el gobierno de las comunidades. Es un militar al servicio de una asamblea, que es la Santa Junta o la Junta General de las Comunidades. Nunca dirige políticamente a las comunidades ni aspira a ello. Lo que hace es batirse en primera línea porque entiende que si las comunidades no tienen fuerza militar, si las comunidades no tienen un ejército, no podrán hacer nada frente a un emperador que no está dispuesto a ceder el poder. A María Pacheco, por favor. Y lo segundo, sí, voy a pasar, pero no quiero olvidarme tampoco de otro detalle de Juan de Padilla. Además de ser esto, Juan de Padilla es un jefe militar que cuando asiste a los horrores de la guerra, lejos de recrearse en ellos, y está documentado, escribe a la Asamblea, que en ese momento está en Valladolid, para urgirles a que concierten una tregua, para que no se siga produciendo el daño devastador que la guerra produce en los civiles, en las mujeres, en los niños. O sea que es un héroe épico con unos perfiles realmente muy inusuales. Pero voy a las mujeres. Las mujeres para mí son tres, de diferente importancia. Una muy importante, una mujer
muy, bueno, pues atrozmente tratada en la memoria colectiva, que es Juana I de Castilla. A mí nunca me oirán decir Juana la loca. No creo que una persona con un trastorno psicológico grave ahora le dijéramos fulano o fulana la loca. Bueno, Juana I de Castilla tenía un trastorno psicológico grave, con toda seguridad, pero loca no era, ni estaba. Juana I, que es quien durante un tiempo otorga legitimidad a la revolución, porque los comuneros van a Tordesillas, y ella, que es consciente de las injusticias que el círculo de su hijo han producido, pues les presta un apoyo moral. Sin embargo, Juana de Castilla en todo momento siente que su corazón y su cabeza están divididos. Por un lado, siente que lo que están reclamando esos castellanos es justo, pero siente que no puede traicionar a su hijo. Y no lo digo yo, lo dice el cardenal Adriano Utrecht, el virrey que deja Carlos V, gracias a su madre, Juana I de Castilla, a quien tan maltrató siempre, Carlos V no perdió la corona de Castilla. Gracias a cómo la inteligencia que tuvo ella para capear esa situación. Una segunda mujer, muy quizá marginal, pero me interesa porque es del campo contrario, es María de Lago. María de Lago es la mujer del alcaide del Alcázar de Madrid. Madrid desde el principio es comunera, pero el Alcázar se mantiene leal al emperador. Bueno, pues el Alcázar al final se acaba rindiendo, pero se consigue que los comuneros respeten la vida de todos los que están en el Alcázar. Quien hace esa negociación es esa mujer, María de Lago, que consigue salvar a todas las personas que están bajo su responsabilidad. Y la tercera, la que le gusta a Luis y a mí también, es María Pacheco, que además de ser la viuda de Juan de Padilla, además de ser la gobernadora de Toledo durante varios meses por méritos propios, no por ser viuda de, sino porque era una mujer inteligente, con inteligencia política, cultivada, hablaba y leía latín, griego, historia, poesía, autoridad filosofía. moral. Se había formado en el círculo del que sale su hermano, que es Diego Hurtado de Mendoza, uno de los grandes humanistas europeos del siglo XVI, no españoles, ¿no? Ella tenía la misma educación. Bueno, pues con esa inteligencia no solo consigue ganarse al pueblo de Toledo, además haciéndole ver que está renunciando a sus intereses, porque ella es miembro de la alta nobleza y muy bien podría haber optado por el partido contrario. De hecho, toda su familia permanece leal al emperador, sino que lo que hace es intentar negociar con los gobernadores del emperador para que a los toledanos no se les humille, como se ha humillado a los segovianos, a los vallisoletanos, a todos, ¿no? Y cuando fracasa esa negociación, porque aunque ella llega a cerrar un acuerdo, el emperador no cumple el acuerdo, se va al exilio, se va a Portugal, donde vive 10 años sin pedirle jamás perdón al emperador, como hacen la mayoría de los líderes comuneros que sobreviven. Esto es la inteligencia que les decía, la autoridad moral y además el cariz de coherencia tremenda que tiene María Pacheco. No tenemos mucho más tiempo. Te voy a hacer varias preguntas en una y te pido capacidad de síntesis, que viene a ser como pedirte dinero. Y yo te lo doy, a ti te lo doy. Una de las cosas que yo aprendí de esta novela es que a veces la historia es poco original. Porque, y esto te lo pregunto en varios, como decíamos, el independentismo catalán en el siglo XVI, hay un momento en que, si ahora pensamos en Castilla, pensamos en Valladolid, pero a lo mejor esta novela nos enseña que más bien Madrid era un poblachón de Castilla, Valladolid tenía su importancia, pero fundamentalmente Toledo, y ya había una rivalidad Toledo-Barcelona que se manifiesta en la novela. Esta es una pregunta. La del independentismo en este sentido del siglo XVI es otra, y tiene una incidencia también con el Islam y el Quijote. ¿Podríamos hablarnos de todo esto en una sola respuesta? En 10 segundos, a poder ser. Bueno, Toledo era el corazón del Reino de Castilla. De hecho, todos los reyes de Castilla se proclamaban en Toledo, cosa que no hizo Carlos V, por cierto, con lo que ofendió gravemente a los toledanos. Toledo tenía fuerza económica, fuerza política, población, fuerza militar. La milicia de Toledo fue el núcleo del ejército de las comunidades y Toledo realmente se erigió durante la rebelión casi en la capital espiritual y política y militar de Castilla, ¿no? Barcelona ya era la capital económica del Reino de Aragón. Por cierto, Carlos V, la mayor parte del tiempo que pasó en España lo pasó en Barcelona, desde donde gestionó su adquisición de la corona del Sacro Imperio Romano Germánico. Pero a mí lo que me interesa es señalar que Carlos V le propuso el mismo trato a Aragón y a Castilla, es decir, a ese reino que tenía más o menos capitalidad económica y política en Barcelona y al que la tenía en Toledo, ¿no? Mientras que Aragón transigió, Aragón le dio a Carlos V el dinero, exigió sus contrapartidas, pero transigió. Castilla defendió su dignidad hasta la derrota y hasta el aplastamiento. Eso es algo que me parece
que, bueno, pues hay que resaltarlo, no voy a hacer ninguna valoración, ¿no? Pero yo creo que hablas del independentismo, creo que hay algo que diferencia el levantamiento de Castilla contra el despotismo de Carlos V frente a ese movimiento independentista que trata de redimir una nación catalana supuestamente sojuzgada, ¿no? Que es que, bueno, nunca hemos visto a quienes tripulan ese proceso arriesgar más que lo justo, y cuando les han embargado, pues parece que prácticamente los han decapitado, ¿no? En fin, bueno, a los comuneros los decapitaron, de verdad, y sabían que los iban a decapitar, además, no nada de muerte civil, decapitación, a los 3 capitanes y a 20 y tantos procuradores, y sabían que iba a ser así, y aún así se levantaron. Y mira, hay algo que mencionas ahí, el Quijote, el Islam. A mí algo que me interesa mucho en este libro, y voy a resumir ahí la respuesta, es que Castilla, muerta, aplastada, derrotada, aniquilada políticamente, tiene algo para mí maravilloso, que yo personalmente prefiero, y a medida que me hago mayor lo prefiero más. Más allá de estas afirmaciones políticas que son tan contingentes, y ojo, me interesa mucho la política, no voy a decir aquello de Franco que yo no me meto en política, hay que meterse en política siempre y en literatura siempre se mete en política. Pero más allá del triunfo político, que es a lo que todo el mundo aspira, a ser victorioso en la lid política, creo que Castilla, que esa lid la perdió absolutamente y la perdió hace 500 años, de manera irreparable además, sin embargo, ha hecho algo que a mí me emociona profundamente, que es que, habiendo perdido como entidad política, ha triunfado como entidad poética. Castilla hoy no es una nación que aspire a ningún tipo de dimensión institucional o política. Sin embargo, Castilla hoy es el Quijote, hoy es la segunda lengua del mundo y hoy es la proyección a través de esa lengua, a través de ese libro y a través de todos los libros que están escritos en esa lengua, de ese mestizaje que representa la presencia del Islam. A mí lo que me gusta especialmente de la cultura castellana, que se refleja en el propio idioma que estamos hablando ahora mismo, es que, lejos de ser una identidad pura, es una identidad bastarda. Igual que en el castellano hay elementos de latín, elementos de griego y elementos de árabe, Castilla es un cruce de vascones, cántabros, hispanovisigodos, mozárabes, mudéjares, hebreos, moriscos, y eso es Castilla. Y si no se entiende eso, no se entiende Castilla. Es una maravilla. Estamos terminando, Lorenzo, y entonces tenemos que decirte que podríamos hablar de muchas cosas. Es una novela con una documentación apabullante y además es una delicia escucharle. Me encantaría hablar del obispo de la Mota, del Caliana Adriano, que parece la factoría Montserrat actual, pero hay que terminar con un solo aspecto y es el siguiente. Primeramente, parece que con el discurso histórico que estamos dando en la novela castellano, lo que nos enseña es que la generación del 98 situó a Castilla como diciendo que Castilla era la esencia de España. Y nosotros, sin embargo, aprendemos mediante la novela de Lorenzo Silva que la gesta de los comuneros de Castilla no es algo, al decir España, que parece que se inscribe en el mundo conservador y de derechas. La gesta de los comuneros de Castilla se inscribe en las luchas progresistas más avanzadas que han transformado en positivo la historia. Y en ese sentido, la generación del 98 reivindicó Castilla, como decimos, como una esencia poética, pero Lorenzo lo discute. ¿Por qué? Y terminamos. Bueno, lo voy a decir muy brevemente, que veo que Ángel viene aquí con las tijeras. La rebelión, revuelta, revolución de los comuneros, aparte de los juicios de los historiadores, que son divergentes, como pasa en casi todo, voy a citar solo 2 personas que no solo la reivindicaron, sino que la estudiaron, y la estudiaron con profundidad. Uno es Modesto Lafuente, que es el gran ideólogo del liberalismo español del siglo XIX. No quiere decir que los comuneros fueran liberales, pero sí que sus principios, sus doctrinas y su aventura y esos capítulos de Tordesillas que escribieron inspiraron al redactor de la Constitución más progresista del siglo XIX en España, que fue la Constitución de 1856, fruto de la Revolución de 1854, que nunca se llegó a promulgar. Bueno, pues el que escribió la Constitución más progresista del siglo XIX español era un estudioso de las comunidades. Y el que escribió la primera Constitución republicana de España, que, por cierto, es uno de los 2 textos constitucionales a los que más debe la vigente Constitución española de 1978, junto con la Ley Fundamental de la República Federal Alemana. Esa Constitución es la Constitución de la República Española de 1931. El espíritu, el alma de esa Constitución fue Manuel Azaña y Díaz, y Manuel Azaña y Díaz también tiene un estudio sobre los comuneros, reivindicando su influencia en el pensamiento político español como motor de progreso.
Bien, pues hasta aquí. Les recomendamos que, como les decíamos, la novela Castellano de Lorenzo Silva, porque es una de esas novelas sin las cuales probablemente la vida seguiría existiendo, pero no sabríamos qué significa. Muchas gracias. Gracias. ¿Qué?